Voy a intentar saltear algunas diapositivas porque van a ser demasiadas con las 4 semanas. Ya. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, esme. Dime. Es grupo general, para que ahora no hable. Ya. Ya voy a silenciar. A ver. ¿Cómo silenciaron? Pero. Hazle admin, yo lo... No, es desactivar los mensajes. Tú inténtalo. No me ajustes. Ya. ¿Ya está? Sí, ya está, ya. Ya. Comienza. Ya. Bueno, las proteínas son macromoléculas orgánicas cuaternarias porque se unen a cuatro grupos, ¿no? Es un carbono alfa que se une a un grupo carboxilo, a un amino, a un hidrógeno y a un grupo R. En este caso es un metilo. Su clasificación general se clasifican como holoproteínas, que son compuestos solo de proteínas, o sea, de aminoácidos, y heteroproteínas son ya más complejos, son proteínas complejas unidas a, por ejemplo, pueden ser las glucoproteínas o lipoproteínas. Además, se pueden contener o pueden unirse con azufre, fósforo, entre otros más, ¿no? Luego, las funciones, las principales son estructurales, en la formación y la reparación de tejidos y órganos, en colágeno como huesos, tendones, cartílago, en la elastina, en los ligamentos, queratina, en la piel, uñas y pelo. Y su función reguladora es a través de las hormonas proteínicas, que pueden ser la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento y la insulina, enzimas, que son proteínas catalíticas, que aumentan estas reacciones que se dan. Neurotransmisores pueden ser estructuras de aminoácidos o derivados de ellos, como son las tirosinas, el triptófano, ¿no? El triptófano que va a dar lugar a la síntesis de la serotonina y la tirosina, la dopamina. En su función defensiva está el sistema inmunológico a través de las inmunoglobulinas. A su función defensiva a través de las inmunoglobulinas, en los procesos de coagulación como la hemostasia, es en el fibrinógeno, la trombina, en el transporte, puede transportar grasas, que también se va a ver más adelante cuando hablemos de los glicoproteínas, transporte de oxígeno a través de las hemoglobinas, las proteínas de membrana como la glucosa, etc. Y su función energética, que es 1 gramo de proteína, da 4 kilocalorías. Ya, ese es el complejo de estructuras de proteínas. Son prácticamente heteroproteínas porque, como se mencionó, son uniones de carbonos con proteínas y también de lípidos con proteínas. Las glicoproteínas son uniones covalentes que se da por modificaciones post-síntesis, o sea, después de que se sinteticen esas proteínas, se dan esas formaciones. Pueden ser de 2 maneras. Esos azúcares se van a unir a través de su N-ligando. Un ratito. ¿Alguien quiere entrar? A través de su N-ligando, como es en el caso de la asparagina. Vemos la estructura que en este caso se encuentra aquí, en la asparagina, que tiene en su parte, en su grupo R, una amina. Entonces aquí es donde se va a unir este azúcar. En cambio, hay otros aminoácidos que van a ser esos grupos, esos azúcares se van a unir a través de su oligando, como es en el caso de la serina, la treonina y la hidroxilicina, a través de su grupo hidroxilo. La serina, aquí, por ejemplo, ¿no? La serina tiene este grupo, acá se va a unir, y en la treonina, aquí. Después nos dice que las lipoproteínas pueden encontrarse en la superficie de los eritrocitos participando en el sistema ABO, que es un grupo sanguíneo.
y las lipoproteínas, que son proteínas asociadas a lípidos, pero una diferencia es que en las lipoproteínas son uniones no covalentes y en las lipoproteínas son uniones covalentes. Su principal función es el transporte y el almacenamiento de lípidos y colesterol. Luego, las modificaciones que se pueden dar en esas proteínas se pueden ser por una sustitución de una valina, que es un hidrofóbico, por un ácido glutamínico, que es un aminoácido ácido. De manera normal, este eritrocito tendría que estar... Un ratito, alguien más se va a unir. Ya. De manera normal, este eritrocito tiene que estar unido por el ácido glutámico, pero este error innato se va a encontrar unido con una valina. Esa valina es un hidrofóbico, o sea, va a repeler el agua y va a hacer que la proteína se desoxigene y va a tener una conformación en forma de hoz. Hay ciertas alteraciones, como son el síndrome de Larsen, que son principalmente alteraciones en la estructura de los genes o del procesamiento de las proteínas del colágeno, o la osteogénesis imperfecta, que afecta al gen de colágeno número 1, que lo que causa son fracturas múltiples y deformidades en el hueso, como acá se puede ver. El síndrome de Ehlers-Danlos, que es la debilidad del tejido conectivo por un defecto en la estructura del colágeno. Y el síndrome de Marfan, que también se ve en la semana número 4, que es una mutación en la fibrilina número 1, que acá se ve que sus extremidades son más largas de lo normal. La naturaleza química de los aminoácidos nos dice que estos van a formar 20 aminoácidos en los mamíferos, que consiste en la unión de un ácido carboxílico, un grupo funcional amino y que forman un carbono tetraédrico, ¿no? Pero hay una excepción que es la prolina. Esa de acá es la prolina, que nos dice que ese grupo amino va a formar una cadena cerrada. Y esa sería la excepción, porque las demás tienen cadenas abiertas. Bueno, en sí es que esas cadenas lo hace o sea, hay una diferencia acá también se puede ver, ¿no? En la prolina, que es así, que, o sea, no va a estar, eso los demás tienen como que su cadena libre, ¿no? Y en cambio aquí es una cadena cerrada. Eso sería una excepción que también te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué aminoácido no cumple con este carbono tetraédrico? La prolina. También acá te dice que todos los grupos R son mayormente un tipo diferente. Sin embargo, la glicina no cumple con esta norma de ese carbón tetraédrico, ya que su grupo R es un hidrógeno. La glicina es uno de los aminoácidos más simples, por así decirlo, y también más pequeños, que forma parte también del tejido conectivo, que también se va a ver en la semana número 4. La clasificación se clasifican de manera hidrofóbicos e hidrofílicos. Unas características importantes de esos hidrofóbicos es que no van a participar en la formación de enlaces hidrógenos y tampoco no se van a ionizar. Y los hidrofílicos sí participan en la formación de esos enlaces hidrógenos. También, como ya se sabe, los hidrofóbicos van a rechazar el ambiente acuoso y en cambio los hidrofílicos van a interactuar con este ambiente acuoso y se localizan en las superficies externas de las proteínas o en sitios de actividad enzimática. En cambio, los hidrofóbicos se encuentran dentro de las proteínas. Las estructuras de cada aminoácido. Los aminoácidos no esenciales. ¿A qué se le llama no esencial? Yendo por su significado, no esencial es algo que tú necesitas, por ende, yo necesito consumirlo, no lo puedo producir. En cambio, un aminoácido no esencial es algo que yo lo voy a... Espérense, creo que me estoy confundiendo. Aminoácido esencial es que yo lo tengo que consumir y no esencial es que lo puedo sintetizar. Entonces, todos esos dos aminoácidos se pueden sintetizar. Por ejemplo, la alanina, la arginina, la asparagina, el ácido L-aspartico, la cisteína, la glutamina,
y demás, ¿no? Por ejemplo, la prolina, su función es la producción de colágeno, en la reparación y mantenimiento de músculos y huesos, la alanina en el metabolismo de la glucosa, la arginina en el equilibrio del nitrógeno y el CO2, en el crecimiento y reparación del mantenimiento del sistema inmunológico, la asparagina en el metabolismo del sistema nervioso central, y entre otros. Después, los esenciales, que yo los tengo que consumir, son la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano, la treonina, la valina. La isoleucina con la leucina, que participan en la formación y la reparación del tejido muscular. La lisina, que interviene en el sistema inmunológico, en la síntesis de hormonas. El triptófano, en la síntesis de la serotonina. La metionina, en el balance del nitrógeno, mantenimiento de diversos sistemas, en el crecimiento. Y como te mencioné también a la lisina, que es una aminoácido no esencial, la lisina se va a encontrar en numerosos tejidos del organismo. O se encuentra en varios lugares por lo mismo que creo que es por lo que es pequeña y por lo que es más simple. Luego, las características de ácido base nos dice que el carboxilo es... Ay, un ratito. Ya. Eh, bueno, estos grupos carboxilo y el grupo amino pueden ionizarse. Acá el grupo carboxilo puede perder un hidrógeno y se carga negativamente, en cambio el grupo amino puede ganar un hidrógeno y se carga positivamente. A pH fisiológico, alrededor de 7.5, el grupo carboxilo se encuentra no protonado o desprotonado y el grupo amino protonado. Se tiene un grupo R que no es ionizable, por lo cual la suma de un grupo de una carga positiva con una carga negativa te da cero, que sería eléctricamente neutro, aunque tienen cargas, por eso se dice como si fuera doble ion, o sea, tiene un ion positivo, un negativo, entonces sí tiene carga, pero eléctricamente es neutro y se llama ciguiterio. Después la curva de titulación es lo que nos quiere decir más o menos es lo que cómo varía esta curva a diferentes pHs. Y cuando se entiende una proteína su carga neta va a ser cero, se encuentra en el punto isoelectrónico o isoeléctrico. Luego la función de los grupos R, acá va a ejemplificar, por ejemplo, si tiene un anillo amidazólico, ¿qué es lo que puede hacer, no? Que puede participar como un donante o aceptor de protones a pH fisiológico, o puede participar como un buffer en el intercambio de CO2 y oxígeno. Y acá otro grupo R que puede ser el OH, como se vio que está en la serina, en la treonina, y el grupo tiol, que se encuentra en la cisteína. Como esa cisteína, el grupo tiol participa en la formación de enlaces disulfuros. Prácticamente lo que te dice es qué características le da un grupo R a un aminoácido. Características ópticas es que el carbono, como ya se mencionó, es un carbono quiral, que o sea, está unidos a 4 grupos diferentes, excepto la glicina, porque la glicina, su grupo R, es un hidrógeno, o sea, ahí van a haber 2 grupos hidrógenos, entonces ya no cumple con esa acepción. Luego, en los grupos R aromáticos que pueden encontrarse en el triptófano, su capacidad es de absorber la luz ultravioleta a una absorbancia máxima de 280 nanómetros. Y también que estos aminoácidos se encuentran de manera, todos los aminoácidos de las proteínas forman L-alfa aminoácidos. En cambio, los D aminoácidos existen, pero en los anfibios. Ya. La estructura, bueno, principalmente
saber que los enlaces, creo yo que puede venir, es que la estructura primaria tiene enlaces peptídicos, son uniones de cadenas lineales, una secuencia lineal de aminoácidos. En cambio, en la estructura secundaria, no creo que venga tanto eso como la diferencia de alfa hélice y hojas beta, sino que pueden ser mayormente los enlaces, que en este caso sería puentes de hidrógeno. Y en la estructura terciaria se encuentran más enlaces, que serían los puentes de hidrógenos, interacciones hidrófobas, puentes de disulfuros, interacciones iónicas, y en la cuaternaria, que vendrían a ser una asociación de dos o más cadenas polipeptídicas. Y ya tienen una estructura o una proteína funcional. Y eso sería todo por la semana 1. Voy a cambiar a la semana 2. Creo que es esta. Ya. Creo que algunos han llegado después y no escucharon mucho la semana 1. Espero que lo hayan entendido eso ya, o sea, no les queden dudas. Si no, lo voy a repasar ya al final, ¿ya? Bueno, la semana 2 habla mayormente de la digestión de las proteínas, que en este caso se divide en una fase gástrica, que en esta fase se encuentra en el estómago. Sabemos que en el estómago hay unas células principales. Las células principales van a segregar el pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima, pero no se encuentra activa, y se activa al unirse con el ácido clorhídrico, el HCl, producidos por las células parietales, formando la pepsina. Esta pepsina va a pasar de proteínas a polipéptidos y aminoácidos, y luego llega a la fase del lumen intestinal, donde el páncreas va a segregar la tripsina, quimotripsina, elastasas, carboxipepsidasas A y B, van a hacer que los polipéptidos van a pasar a oligopéptidos. Luego llegan a la fase de borde del intestino delgado, donde se divide en fase intestinal del borde cepillo, que es la parte más de la membrana, y una fase intracelular, que es una fase intestinal intracelular, donde van a ser atacadas por tanto las pepsidasas del borde cepillo como las peptidasas citosólicas. Van a convertirse esos oligopéptidos en tripéptidos y dipéptidos, produciendo los más aminoácidos que pueden ser absorbidos. Las células del estómago pueden ser las células de la mucosa, que van a secretar mucus o bicarbonato, que contrarrestan esas secreciones ácidas de las células parietales, que van a segregar el ácido clorhídrico, y el factor intrínseco, que participa en la absorción de la cobalamina, de la vitamina B12, y las células principales, que van a segregar las enzimas inactivas, que en este caso es el pepsinógeno, que como se sabe va a ser activada por el HCl y se va a transformar en la pepsina. Las células G, que segregan gastrina, que lo que hace esa gastrina es estimular la motilidad gástrica y estimular las secreciones. Las células cebadas o mastocitos van a liberar histamina, que se unen a receptores H2, y se van a unir a las células parietales para la secreción ácida. Y las células D, que van a segregar somatostatina, van a inhibir la secreción gástrica, inhiben la motilidad gástrica también. Aquí se muestra la formación de cómo participa la formación del ácido clorhídrico a través de las células parietales, donde participa también la sangre, y cómo hay una difusión y una transferencia de cloruro, de CO2, de bicarbonato, para al final producir este HCl. Aquí que se muestra en mayor cantidad las proteínas, las enzimas proteolíticas, y para mí esto es lo que también puede ser importante, que sería la digestión de las proteínas y cómo estos simógenos segregados en el páncreas, porque los simógenos en sí, su significado de simógenos es una enzima que no se encuentra activa. Pueden ser segregados en diferentes lugares, como ya se vio en el estómago, que un simógeno podría ser el pepsinógeno. En este caso, los simógenos agregados en el páncreas se van a ver aquí, pero el principal es el tripsinógeno. ¿Por qué? Porque ese tripsinógeno va a ser activado el borde cepillo a través de los enteroquinasas.
Al ser activada, se va a transformar en tripsina. Esta tripsina puede activar a los demás imógenos segregados del páncreas. No nos confundamos y pongamos que esa tripsina activa al pepsinógeno, mejor dicho, al pepsinógeno, porque el pepsinógeno no es segregado por el páncreas, ¿no? Entonces, esto va a activar a otras proenzimas, haciéndolas activas en el duodeno. Estas proenzimas, creo que se quieren ir, ya. Estas proenzimas van a ser sintetizadas, pero en el páncreas. Ya, entonces aquí se resume cómo es las secreciones pancreáticas, se pueden generar tripsinógenos, quimiotripsinógenos, procarboxipepsidasas, procolipasas, profosfolipasas, y todos estos son segregados de la misma manera en las células en el páncreas, pero el tripsinógeno es activado por las enteropepsidasas, se forma la tripsina, y la tripsina hace esa cascada de activación de los demás simógenos. La especificidad enzimática pueden ser las serinproteasas, la tripsina, quimiotripsina, la elastasa, la trombina, la subtilisina, la aspartilproteasas, las aspartilproteasas, la pepsina, algunas proteasas lisosómicas, la renina, las proteasas del HIV, las metaloproteinasas, las carboxipepsidasas, las cisteínproteasas, la papaína, entre otras, ¿no? Aquí también tenemos las enzimas y como ya se mencionó, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa son por fuente del páncreas. En cambio, la pepsina es en la mucosa gástrica. Al igual que la carboxipepsidasa A y B, que son liberadas en el páncreas y los demás en otros lugares, ¿no? Como la carboxipepsidasa C, en su fuente son las hojas de frutos secos que actúan en un grado óptimo de pH 3.5 y las carboxipepsidasa I, que es por fuente de la levadura. Hay algunas funciones de esas hormonas, por ejemplo la gastrina, que son sintetizadas en las células G, que su función es la producción y la secreción de HCl, la estimulación de la motilidad gástrica. En cambio, la somatostatina, que son por las células D, van a inhibir esa secreción gástrica, inhiben la secreción pancreática, la motilidad intestinal, el flujo sanguíneo esplácnico, y también tenemos las encefalinas, que tiene como una mezcla de estas funciones, ya que va a estimular la secreción de HCl, pero va a inhibir la secreción de enzimas pancreáticas y va a inhibir la motilidad intestinal. Acá está más o menos graficadas lo que ya hemos visto también en la parte de carbohidratos, como la glucosa, la galactosa por transporte secundario, la fructosa por difusión facilitada, los aminoácidos por transporte secundarios, activos secundarios, y acá también los dipéptidos y tripéptidos, cómo pasan para ser absorbidos. También, después de la actividad de esas proteasas hacia los aminoácidos, van a pasar a la sangre y van a llegar al hígado. En el hígado pueden ser el 25%, no va a sufrir modificaciones, la mayoría van a ser degradados y otros usados para sintetizar distintas proteínas. Estos aminoácidos se pueden dividir en como dos partes, un grupo amino y esqueleto carbonado. Esqueleto carbonado pueden servir para otras vías metabólicas, como es el ciclo de Krebs, como el acetilcoano y los demás, ¿no? En cambio, este amino, alguien se va a unir. Este amino puede pasar al ciclo de la urea, produciendo la urea para que luego sea excretado. De acuerdo a cómo van a excretar estos animales, pueden dividirse en homonotélicos, ureotélicos, animales uricotélicos, ¿no? A monotélicos se va a liberar como ion amonio, ureotélicos como la urea, los uricotélicos ácido úrico. Llegamos a la fase del metabolismo.
esas fases creo que sí lo tenemos que aprender porque creo que es lo más interesante de esto. Bueno, la transaminación, lo que nos quiere decir la transaminación es prácticamente transferir un grupo amino, es la transferencia de un grupo amino. Vamos a tratar también de juntar conocimientos que tenemos, ¿no? En la parte de carbohidratos se vio sobre el ciclo de la glucosalanina, en donde participa la alanina aminotransferasa. Esa alanina aminotransferasa va a actuar tanto en las células musculares como también en el hígado. Entonces, miren, la alanina aminotransferasa, si hay un aumento, se puede relacionar con el daño hepático. Y el aspartato aminotransferasa como un daño cardíaco. Ya. Esa transaminación se da por enzimas de transaminasas o aminotransferasas, que nos quiere decir, aquí vamos a ver, la alanina tiene un grupo amino, que ese grupo amino va a darle a un cetoglutarato, va a ser un aminoácido, va a pasar su grupo amino a un ácido cetónico, que en este caso es un cetoglutarato, ¿no? Le va a pasar aquí y acá ya desapareció. O sea, de alanina va a pasar a piruvato y de alfa-cetoglutarato va a pasar a glutamato. El glutamato ya tiene su, su grupo amino. Hay una excepción que es la treonina y la leucina, ya que esos van a tener una vía diferente de transaminación. Y también tenemos a la aspartina aminotransferasa, que es el aspartato. El aspartato de igual manera tiene su grupo amino que le va a transferir al cetoglutarato y ese aspartato va a cambiar a ser oxalacetato. Ya también tenemos que aprendernos esto, de la alanina va a pasar a piruvato y el aspartato en oxalacetato. La segunda parte del metabolismo sería el ciclo de la glucosalanina. Eso sería su otro nombre. Según lo que busqué, significa la transaminasa glutamino pirúvica, que es como un nombre antiguo. Ahora se conoce como el ciclo de la glucosalanina. Como ya se mencionó, participan el músculo, el hígado y la sangre, que sería la vía. Como ya la glucosa va a sufrir glucólisis, ¿no? Y el producto de la glucólisis es un piruvato, dos piruvatos. El piruvato puede pasar a lactato o si no pasa por esa vía, con la alanina aminotransferasa. El glutamato tiene unido un grupo amino. Ese grupo amino le va a ceder al piruvato. El piruvato con el grupo amino van a formarse la alanina, pero ese glutamato va a pasar a ser alfa-cetoglutarato. La alanina, llevando este grupo amino, va a pasar del músculo a la sangre y al hígado. La alanina con la misma enzima, la alanina aminotransferasa, va a producir el piruvato. A su vez, el cetoglutarato va a recibir ese grupo amino a través del glutamato y ese grupo amino es llevado al ciclo de la urea. El ciclo de la urea va a gastar 4 ATPs, va a salir a través de la urea, ¿no? Y se va a excretar. Y este piruvato puede entrar a hacer gluconeogénesis y va a producir la glucosa. Eso es el resumen del ciclo de la glucosalanina. Luego, la desaminación oxidativa, que es la fase 2 del metabolismo. ¿Qué es una desaminación oxidativa? Según su definición, va a ser la eliminación de un grupo amino. ¿De qué manera? Es unas reacciones también reversibles en la que necesita cofactores. Puede ser un NAD o un NADP para que luego se reduzcan a NADPH o NADH. Lo que se quiere aquí es bien la eliminación de un nitrógeno si usamos este cofactor NAD o bien la incorporación si usamos el NADP. Si va la vía para el lado derecho, o sea, para acá, lo que se hace es la síntesis del glutamato. Pero si va para el otro lado, lo que se requiere es un ser
para como una fuente anapletórico. Eso quiere decir que estos productos pueden pasar a otra vía, como es en el ciclo de Krebs, para que produzca energía y también se va a liberar un NADH y el NH4 para que sea eliminado. Eso es la desaminación oxidativa, en donde participa la enzima glutamato de deshidrogenasa. Es la eliminación de un grupo amino. De esta manera, ¿no? Acá se va a liberar ese grupo amino y se va a eliminar. Luego, la fase de la fijación e hidrólisis. Esa es la fase 3. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros sabemos que el ion amino es tóxico y no puede estar libremente, ¿no? Actuando. Este amino se va a unir a una molécula orgánica. En este caso, se va a unir a un glutamato. La enzima que va a actuar es la glutamina sintetasa y este glutamato, al ser fijado por el grupo, por el amonio, va a producir la glutamina. La glutamina no es tóxica y puede ir por todo el sistema, por todo el tejido periférico, llevando este amonio. Quien va a llegar, puede llegar al riñón, también puede llegar al hígado, pero acá te dice que va a llegar al riñón. ¿Por qué en el riñón? Porque en el riñón también hay esta enzima que es la glutaminasa. La glutaminasa lo que va a hacer es va a hidroxilar, va a hacer la hidrólisis, que acá te menciona. La fijación del amonio es para almacenarlo y movilizarlo. En cambio, la hidrólisis ya es para liberar este grupo de amonio. Y ya libre se va a excretar en la orina. Y si llegara a pasar que va al hígado y no al riñón, este hígado va a pasar al ciclo de la urea y se va a eliminar como urea. La descarboxilación. Como definición de descarboxilación es perder un grupo carboxilo en forma de CO2. Acá podemos ver que va a actuar la enzima descarboxilasa, va a perder un grupo carboxilo y se va a liberar un CO2, produciendo aminas biogénicas con funciones de neurotransmisores como dopamina, GABA, la feniletalamina como molécula de enamoramiento, la adrenalina, la noradrenalina y la histamina. Ahora, el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es una vía donde se va a excretar este nitrógeno. Lo que principalmente va a pasar aquí son 5 reacciones que se van a dividir en 2 lugares. Dos son en la parte mitocondrial y después 3 reacciones fuera. Lo que pasa aquí es la unión de un amonio libre con el bicarbonato y al unirse se va a convertir en carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato, Eduardo recién se despierta. Tuve que crear yo sola el MIT. Ya en el carbamoil fosfato va a formar la citrulina y la citrulina va a salir de la mitocondria a la fase ya citosólica, donde va a liberar un aspartato y argininosucinato. El argininosucinato libera fumarato y la arginina. La arginina libera la urea y la ornitina. La ornitina sigue con este ciclo. La ornitina va a ser transportada a la mitocondria y va a iniciar nuevamente el ciclo de la urea. La regulación, ya. Principalmente este ciclo se da para eliminar el exceso de urea y para, bueno, no es que todo, ya, eso no creo que venga mucho. La regulación, los desórdenes o estas. Puede ser que te digan, no sé si es que hay una alteración en tal enzima, qué es lo que puede ocasionar, quizá.
y la conexión del ciclo de Lowry y el ciclo de Krebs a través del fumarato, aquí el fumarato y del oxalacetato. Y los destinos de las cadenas carbonadas de los aminoácidos se pueden clasificar por dos partes, ¿no? Como glucogénitos y cetogénitos. Los cetogénitos que van a formar eso, la treonina, la leucina, mm, el triptófano, la lisina, y los glucogénitos son otros también. Y hay unos cuantos que van a tener ambos, que son la tirosina, el triptófano, la isoleucina y la fenilalanina. Luego las poliaminas. Las poliaminas son estructuras simples, son alifáticos porque no forman unas cadenas, no forman, son cadenas abiertas, ¿no? También tienen un bajo peso molecular, se encuentran a temperaturas estables, son cadenas cortas y se pueden se pueden unir a proteínas o fosfolípidos, a ADN, ARN y son involucradas actividades celulares como en el crecimiento celular, en el ciclo celular, en la apoptosis, en la esencia, en el desarrollo vegetal. Y los más importantes son la putrescina, la cadaverina, la espermidina, la espermina y la asmatina. La asmatina que va a derivar del... ¿Dónde está esto? La asmatina de la arginina. Y es arginina que funciona como un neurotransmisor. Hay tres fuentes donde se pueden encontrar esas poliaminas. Uno es la biosíntesis a partir de aminoácidos. Otra es por la ingesta directa en la dieta y otra por la síntesis y liberación en la flora del tracto gastrointestinal. También hay una relación entre estas poliaminas, que puede ser que en los vegetales se encuentre en mayor cantidad la espermidina que la espermina, en cambio en los animales es la espermina en mayor cantidad que la espermidina. Su síntesis o su formación se da por aminoácidos. O sea, esos son aminoácidos, 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 y esas son poliaminas. Ya. Aquí se puede ver mejor también la síntesis de esas poliaminas, ¿no? La principal sería para mí la putrescina, ya que de la putrescina podemos sintetizar la espermidina y la espermina. En este caso, si es que hablamos de células vegetales y microorganismos, se da a partir de la arginina, y por mamíferos se da por la ornitina. La ornitina sería como lo más cercano a esta reacción, ¿no? Con la ornitina descarboxilasa se forma la putrescina, con la espermidina sintasa la espermina sintasa la espermina. Y luego para su eliminación hay dos fases, que es la acetilación y la oxidación, con la espermina acetiltransferasa y la poliamina oxidasa. Primero se acetila, luego se oxida. Igual aquí se acetila, luego se oxida. Y la asmatina por la arginina. Y la cadaverina, que tiene otra vía, que es a partir de la descarboxilación de la lisina. Sus funciones, ya se mencionó también, serían en las actividades enzimáticas, a través de la lisina, la lisosima, la fosfatasa alcalina, las proteínas G, como segundos mensajeros, como hormonas, factores de crecimiento, participan también en la proliferación celular, y esa proliferación, como la apoptosis, se puede relacionar con su relación que tienen las poliaminas con el cáncer, que más adelante también se va a ver acá. En la regulación, la estabilización, la apoptosis, en la respuesta inmune, a través de la diferenciación celular, la regulación de la respuesta inmune,
sobre la mucosa intestinal, la hipertrofia, hiperplasia, maduración del sistema inmune, la absorción de nutrientes, la actividad antioxidante que inhibiendo los AGEs, la actividad antiglicosilante y la agmatina tiene funciones específicas como el secretagogo, que es, creo que era estimular ciertas glándulas para sus secreciones, y la homeostasis de las poliaminas. ¿Cómo se relacionan esas poliaminas con el cáncer? Podemos encontrar los protoncogénesis, se van a encontrar en todos los organismos, en todos los seres humanos, ¿no? Pero eso es de manera natural, de manera normal. Pero cuando esos protoncogénesis se van a transformar a oncogénesis, como el RAS, HUD, FOS, van a producir como que células tumorales. Van a pasar de células normales a células tumorales. Se relaciona como la actividad tumoral, el tejido con actividad tumoral, se muestra un aumento en la actividad enzimática de la ornitina descarboxilasa. Sabemos que la ornitina descarboxilasa después actúa a través de la ornitina y forma la putrescina, ¿no? Entonces va a haber un aumento de manera indirecta o directa de las poliaminas. Y esas poliaminas tienen funciones en ¿qué? En la diferenciación celular, en la proliferación. Entonces, al haber más proliferación celular, se da la malignidad del humor, se va a relacionar con esa malignidad del humor. Y también estas poliaminas conjugadas o también llamadas poliaminas conjugadas o acetiladas. Esta acetilación se da cuando ya queremos eliminar a estas poliaminas, porque así como se sintetiza también se puede eliminar, se va a acetilar estas poliaminas, ¿no? Entonces, cuando ya se encuentra conjugadas y se va a excretar a través de la orina, se puede encontrar estas acetilespermidinas, que se puede relacionar también con el cáncer o si no, de manera no patológica con el embarazo. Es utilizado como un marcador en la enfermedad con niveles de espermidina y la espermina. Y también se puede identificar primeros signos clínicos y radiológicos del cáncer antes de que aparezcan esos signos clínicos. O sea, se puede identificar el cáncer, mejor dicho, antes de que aparezcan los signos clínicos a través de esas evaluaciones con las poliaminas. Y ya, ¿qué más puede venir? Esto, ya no sé si puede venir eso, pero bueno. El ácido sulfúrico que se encuentran tanto en los huevos, en las proteínas, en las carnes, y su deterioro o putrefacción puede producir ese mal olor por la descomposición. El indol, que es un indicador del deterioro del pescado y de los mariscos. El olor que pútrido del pescado se da a través de la trimetilamina, pero por su reducción de esta bacteria de óxido de trimetilanina. Y la halitosis, que se da principalmente por esas dos poliaminas, la putrescina y la cadaverina. Como se sabe ya, la cadaverina es por descarboxilación de la lisina y la putrescina por la descarboxilación de la ornitina. Después hay las causas de la litosis, causas intraorales y extraorales. Las causas intraorales se da por ciertas bacterias que se encuentran posterior a la lengua, o patógenos, o también por enfermedades dentro de la cavidad bucal, por bacterias anaeróbicas negativas, que van a producir compuestos volátiles, o por algunas bacterias productoras del mal olor como estas de aquí. Y otras causas podrían ser la presencia dentaria de caries en ancianos y niños que se encuentran en más cantidad de esta prevalencia. También ciertas enfermedades o serostomías. Y otras causas más extraoral serían las causas respiratorias como los pólipos, laringitis, traqueitis,
causas gastrointestinales como la hepatitis, el reflujo, metabólicas como en la menstruación, en el embarazo, y fármacos a través del disulfiram, dinitrato de isosorbide, alteraciones psíquicas, etcétera. Ya, esa sería la semana número 2. Ahora la semana número 3. Ah, ya creo que es esta. Hay 91 dispositivos, no. Ya, la clase 3 de las proteínas. Un ratito hay que descansar mejor. 2 minutos de descanso, ¿está bien? Por favor, porque ya ahora sí vamos a continuar. Ya. Las proteínas especiales se pueden clasificar como enzimas. En este caso, las enzimas se definen como que son catalizadores biológicos. Van a hacer que esas reacciones químicas se den de manera ordenadas y reguladas y también aceleran su velocidad. Se dan en condiciones energéticas suaves y constantes a un pH próximo a la neutralidad, o sea, cercanos al 7, a una temperatura cercana a los 37 grados, compatibles con la vida. Se asemejan a ciertos catalizadores químicos y con respecto a la historia se puede decir que Schumann en el año de 1926 eh, se encontró esta ureasa que van a acelerar la hidrólisis de la urea en 10 a la 14. También se dice que en la actualidad, bueno, no sé si el doctor lo habrá actualizado, pero dice que hay más de 2000 enzimas. Algunas con naturaleza proteica y algunas otras, como son moléculas de RNA, que poseen cierta capacidad catalítica, ¿no? Ya, las holoenzimas
ya vendría a ser una enzima activada o un complejo entre la unión de una apoenzima, que sería una parte proteínica, pero esta enzima es inactiva, y un cofactor o una coenzima, que si es un cofactor sería un componente inorgánico como iones, y una coenzima, un componente orgánico como son las vitaminas del complejo B. Su clasificación de esas enzimas, las clasificaciones de esas enzimas se dan, ay, bueno, se dan por la Comisión de Enzimas. La primera letra se debe a esta comisión, se pone C, y la primera letra es de acuerdo a su clase, la segunda letra es a su subclase, y la tercera y cuarta según el grupo químico que va a intervenir en esa reacción. Por ejemplo, la glucosa oxidasa es el S1.1.3.4. Según su clase es S1 porque es una oxidorreductasa, y punto 1 porque va a actuar sobre el CH por ese enlace CHOH. Y esas clases se pueden clasificar, son 6 clases. Las primeras son oxidorreductasas, quizás nos podemos aprender, ¿no? Oxidorreductasas, transferasas, hidroxilasas, liasas, isomerasas y ligasas, y sus funciones para relacionarlo. Por ejemplo, oxidorreductasas, por su nombre ya lo podemos sacar, que participan en reacciones de oxidorreducción, reacciones redox, donde van a transferir átomos de hidrógeno, oxígeno y electrones. Por ejemplo, las enzimas pueden ser las las deshidrogenasas y las oxidasas. El S2, que son las transferasas van a hacer es transferir un grupo funcional. En ese caso puede ser la transferencia de metil, de un amino, de un fosfato. En las enzimas pueden ser las transaminasas y las quinasas. Y el S3 son las hidrolasas, que van a catalizar las reacciones por hidrólisis. En este caso, las enzimas son la lipasa y la amilasa, la peptidasas, y la S4, las liasas, que van a participar en la ruptura o adición de manera no hidrolítica, rompiendo enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, y la enzima sería la descarboxilasa. Las isomerasas o epimerasas en las reacciones de isomerización, por ejemplo, las enzimas, la isomerasa o la mutasa, y las ligasas, que van a unir dos moléculas por una síntesis con enlaces nuevos. Y lo importante de esas ligasas es que se necesita ATP. Su enzima puede ser una sintetasa. Y esas serían las subclases. Y ahora las vitaminas, que van a actuar como coenzimas. Por ejemplo, la vitamina B1, que es la tiamina, que lo que va a hacer eso, o el fin, sería la producción de energía, ya que actúa no solo en metabolismo de carbohidratos, sino también de lípidos y proteínas. La riboflavina, que es de la vitamina B2, que en la producción de FAD y FNM, tiene un gran poder reductor, participa en las transferencias de electrones y protones. La vitamina B3 en la niacina, en el NAD y NADP, que son nucleótidos con gran poder reductor. El ácido pantoténico en la vitamina B5, en la coenzima A. En la piridoxina, que es de la vitamina B6. Esta piridoxina está inactiva y se activa en peridoxal y se encuentra en el metabolismo de aminoácidos. La vitamina B7 o vitamina H, que es la biotina, que participa en el funcionamiento de las carboxilasas y la biocitina, y la vitamina B9 o vitamina M, que es el ácido fólico, en la síntesis de las purinas.
algunos cofactores que son inorgánicos. Ya la acción enzimática, esa acción enzimática, como ya se mencionó, aumentan millones de veces la velocidad de estas reacciones químicas, tienen una eficacia catalítica, ah, son específicos, incluso interespecíficos, van a, no van a afectar la posición de equilibrio, tanto la posición final inicial de equilibrio se va a llegar de manera más rápida. Y el centro activo es el lugar donde se va a unir el sustrato. También va a ser el centro activo responsable de la especificidad. Y en este caso hay dos modelos de estas uniones con el sustrato, que sería el modelo llave cerradura y el modelo de ajuste inducido. El modelo de llave cerradura eh, van a ambos ser complementarios. El sustrato con el centro activo van a encajar de una forma de cerradura y no siempre va a ser válido en muchos casos, pero no siempre es correcto. En este caso, el sitio activo, el sustrato se unen, encajan, se complementan y luego se va a producir los productos. Y el modelo de ajuste inducido es que el sustrato llega al sitio activo, ese sitio activo va a modificar su conformación y posteriormente se va a producir el producto. Este va a actuar como un molde que se va a adecuar al contorno del sustrato. Luego, la energía de Gibbs, esa parte de aquí. Ahí puedo hacer zoom. Principalmente lo que nos dice es cómo la actividad enzimática o con esas enzimas, la actividad de reacción catalítica se da de manera rápida y la energía de activación es menor cuando hay esta actividad catalítica que cuando no se encuentra. El estado de transición es un estado muy inestable donde se va a hacer, este momento es donde se encuentra la energía libre en mayor cantidad, el estado inicial, el estado final, que es mucho menor energía. Y también, ya, y luego esta parte donde el sustrato, por la unión, por la actividad enzimática, va a formar un producto. Para, dime. Hola, buenas noches. ¿Puedes retroceder la diapo, por favor? Ya un ratito. Recién está viendo los comentarios de las preguntas. No había visto. Ya. Esa parte no entendí bien. O sea, ¿a qué hace referencia la energía libre de Gibbs? O sea, ¿la energía necesaria para la activación? ¿O cómo? ¿Cuántas veces he explicado esto? ¿Cuántas semanas ya? Recién entro, pero... Ya bueno, la energía libre de Gibbs, en sí no, esta definición es mucho mayor. Es la capacidad para realizar un trabajo. O sea, cuando llega a esa energía libre puede realizar una cierta actividad que se da, o sea, es como las enzimas tienen que realizar cierta actividad, ¿no? Y cuando llegan a ese punto pueden realizar ese trabajo. Ok, claro, mi pregunta es entonces, ¿la energía libre de Gibbs es un intervalo o un pico que deben alcanzar? Creo que es un pico. El más alto, el estado de transición. La verdad que no sé. Creo que sí. No entendí esa parte. Bueno, ya, gracias. Búscalo a GPT Ya. y después nos compartes lo que te dijo. Ya, vamos en la diapositiva 14. Bueno, el sustrato
es activado por la enzima, se produce el producto. La velocidad de esta reacción se puede calcular de diferentes maneras, ¿no? Siendo la aparición, mejor dicho, la desaparición del sustrato a través de un tiempo o la aparición del producto a través de un tiempo. Esto es negativo, ya que el sustrato es el que va a desaparecer o va a disminuir en el tiempo, y el producto porque es lo que va a aparecer. Y también se puede calcular con la concentración de una coenzima o la aparición de la coenzima modificada. El K1 era la constante de asociación, si mal no recuerdo, y el K2 era de disociación, y este es el K catalítico. Ese es el complejo enzima sustrato, el complejo enzima producto. Acá cuando está oxidado, acá cuando ya está reducido, cambia su longitud de onda. Aquí tenía 260 más o menos, y aquí ya tiene 334, 340 de longitud de onda. Ya. Luego el estado estacionario, que lo que nos dice mayormente es que la enzima no se va a desaparecer por completo, sino que se mantiene como que en poca cantidad. Mientras tanto, el producto, la concentración del producto va a aumentar y la concentración del sustrato disminuye. Esta complejo enzima sustrato va a permanecer casi estable también. Y ya cuando se acabe todo ese sustrato, el complejo enzima sustrato va a disminuir y la enzima se va a regenerar, la enzima vuelve a su misma cantidad de concentración. Y luego esto de acá. Aquí tenemos a la ecuación de Michaelis, que lo que nos dice es, aquí tenemos la concentración, la constante de Michaelis y la constante de sustrato, que podemos tener muchas enzimas que van a llegar a una cierta velocidad máxima. La velocidad máxima es cuando su concentración, por más que tú agregues más cantidad de concentración del sustrato, ya no aumenta la velocidad, sino la velocidad se mantiene hasta ese tope, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se puede relacionar? Ese sería el orden cero. Cuando tú aumentas más concentración, ya no aumenta la velocidad. En cambio, en primer orden, tú aumentas el sustrato, la concentración del sustrato va a aumentar de manera proporcional la velocidad. El Km es un punto donde se encuentra el que es más cercano, tiene un KM menor. O sea, quiere decir que su actividad se da de manera más eficaz, más específica, más afín a esta concentración, a este producto. La velocidad media máxima, que es la mitad de la velocidad máxima. Y luego eso es una manera lineal, es mucho más exacta que la anterior. Pero, o sea, es como unas fórmulas, que no sé si nos van a pregunta. Pero es la manera lineal de esa curvatura. O sea, ya no es curva, sino esas gráficas en línea. Y esos son los factores que van a influir en las actividades enzimáticas, como puede ser el pH, la temperatura, el tiempo de reacción. Eso también creo que ya también es más claro, o sea, es ya más entendible. No sé si lo tendría que explicar. Y algunos valores de Km. Si yo tengo un menor Km, quiere decir que tengo más afinidad, más especificidad, más, mejor dicho, más efectividad. O sea, su reacción se da de manera más óptima. Y mientras tenga mayor, es menos óptimo, o sea, menos afín. Los pH óptimos para ciertas enzimas para que actúen, por ejemplo, la pepsina en el estómago es de 1.5, la arginina de 9.7, que esta arginina participa en el ciclo de la urea.
la tripsina de 7.7, las isoenzimas. Las isoenzimas son proteínas que van a catalizar una misma reacción. Sin embargo, tienen diferentes orígenes celulares, o sea, se van a encontrar en diferentes lugares. También tienen diferentes propiedades, distintas propiedades cinéticas, tiene diferentes peso molecular, puntos de espere, acá estaba, en la semana número 1. Punto isoelectrónico, isoeléctrico. Ya, eso. El punto isoeléctrico van a tener diferentes. Y por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que se va a encontrar tanto en el músculo liso como en el músculo cardíaco, que esta enzima tiene 4 subunidades y 5 isoenzimas. Tiene 5 isoenzimas que son subunidades H, que es el corazón, y subunidades M del músculo. Se dan por conformaciones así, por ejemplo, esta sería el 1, que tiene más de corazón, o sea, más unidades H. En cambio aquí tiene 3H, un M, 2H, 2M, un H, 3M y acá 3M. Ya. ¿Qué más? Eso de acá creo que también es lo que es más preguntable. Que en este caso, de manera normal, lo que se encuentra en mayor cantidad sería la LDH2, después la LDH1, y así, o sea, tener la relación en mente, ¿no? ¿Cuál es en mayor cantidad? ¿Cuál le sigue? Que sería el LDH1, después la LDH3, después la LDH4 y casi nada de LDH5. En cambio, cuando hay un indicador de infarto cardíaco, hay un aumento de la LH1, que es lo más notorio, y a través, eso se va a permanecer constante o también puede aumentar, pero más que todo es la LH1 que va a aumentar con respecto a la LH2. Hay más cantidad de LH1 con respecto a la LH2. Y en un daño hepático va a aparecer esta LDH5 y lo demás va a permanecer como que casi constante. Al igual que la creatinina fosfoquinasa, que también son isoenzimas, que tiene 2 subunidades y forman 3 isoenzimas, perdón. 3 isoenzimas y 2 subunidades. Las subunidades son del músculo y cerebro, de B de cerebro. Entonces nosotros podemos relacionarlo como que tiene 2M, entonces más que todo es del músculo, una M, un B es del miocardio y 2B sería del cerebro. También quizá te pregunte, ¿no? Eso de acá, el CK3 sería del músculo, CK2 del miocardio y CK1 del cerebro. ¿Cómo también te puedes recordar? Quizá que el cerebro, como se encuentra más cefálico, más arriba, entonces podemos relacionar como si fuera uno, ¿no? Para que te acuerdas. CK1 con el cerebro y ya lo demás va disminuyendo, como que después se encuentra el corazón, no sé, ya. Y también sirve como indicador de daños, por ejemplo, si hay en el miocardio se puede aumentar esta cantidad de CK2 y así. Y después plasma. Uy, no. Mm,
unos problemitas técnicos. Pucha, gente. Solo fue el internet a Esmeralda. Pero dice que tiene datos. Su madre. Ya está entrando. Gente pudiente. Gente que resuelve. Hola, chicos. Hola. Pásate, güey. Estaba hablando solita. Después me avisaron que se había en internet. Ya voy a continuar entonces. Voy en la diapositiva 29. Son 91 diapositivas. Ya. ¿Dónde me quedé? Eduardo, ¿recuerdas? Uno anterior a ese. ¿Acá? En enzimas séricas. Ya. Bueno, las enzimas séricas se van a clasificar como las que se encuentran específicas del plasma y las de origen glandular. Las específicas del plasma se van a sintetizar en los tejidos, pero van a aparecer en la sangre con su actividad como factores de coagulación. Y las glandulares se van a sintetizar en las glándulas, por ejemplo, la lipasa, la amilasa, con una vida media muy corta, entre 4 a 5 días. Sus aplicaciones terapéuticas tienen desventajas en esas enzimas por su vía de administración, por su preparación y por sus respuestas alérgicas que pueden tener. Después, como marcadores tumorales, van a establecer el diagnóstico, estadio y pronóstico de determinados tumores, la evolución y la eficacia también del tratamiento. En ocasiones también se puede valorar la conducta terapéutica, aún en ausencia con otros indicadores clínicos o radiológicos. Y acá hay ciertas ciertos tipos de cáncer y cómo se va a relacionar cada enzima con ellos. Después creo que viene la parte de las ribosimas, que son otros tipos de ARN que tienen capacidad catalítica, o sea, van a catalizar ciertas actividades, van a hacer que esas actividades se den de manera más rápida, como en la formación o síntesis de ciertos en el proceso de transducción, o sea, la formación del ARN mensajero a proteínas, la transferencia de aminoácidos que es llevado por los ARN de transferencias, también en
en la RNasa P, que para la formación de las proteínas van a intervenir en la maduración de los ARN ribosómicos y transferentes, y las ribosimas autolíticos, o sea, van a actuar sobre sí mismos. Y la semana número 4, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen ciertas capacidades como son la lisis celular, la ruptura de las células por fagocitosis. También va a bloquear la adhesión de bacterias y virus, van a mejorar la fagocitosis, van a reducir las infecciones, y su estructura tiene una parte pesada, una parte liviana. También, esa sería la liviana, la parte pesada, ¿qué es eso? Las partes variables, la parte de unión al antígeno, la parte de unión al receptor, y cómo se forman estos antígenos, mejor dicho, esta inmunoglobulina, a través del reconocimiento de un antígeno. Los linfocitos B van a producir plasmocitos y van a liberar más anticuerpos. La estructura, la región bisagra, la parte pesada, la parte liviana, lo que es la parte constante, lo variable, acá están. Y los tipos de inmunoglobulinas, que son el tipo A, tipo D, tipo E, tipo G, tipo M. El tipo A principalmente en lo que es la saliva, el sudor, la leche materna. Entre sus funciones está la protección de epitelio, el tracto gastrointestinal. La inmunoglobulina D, en la localización sería en el plasma. Su función es la diferenciación de células de memoria. Las inmunoglobulinas E, en las células mastocitos subepitelial, su función es la defensa contra parásitos. Inmunoglobulina G, que se encuentra en el plasma, en la sangre fetal, y su función sería la activación de complemento, la unión a los macrófagos y granulocitos y la protección al feto. La inmunoglobulina M, que se localiza en el plasma, y su función es la activación del complemento. Aquí hay ciertas variaciones que pueden darse. Y aquí las proteínas totales, que serían las sumas de albúminas y globulinas. Las albúminas ambos son formados en el hígado. Las albúminas se encuentran en mayor cantidad, un 60% son albúminas que participan en el mantenimiento de la porción oncótica por la retención de agua. Tiene una vida media de 10 a 18 días. La prealbúmina, que es un indicador de hepatopatía o destrucción aguda, tiene una vida media de 48 horas, 2 días. Las globulinas o anticuerpos, que se dividen en alfa-globulinas, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, las beta-globulinas, gamma-globulinas, que se relacionan con las inmunoglobulinas. Las alteraciones que se pueden dar, esa sería la electroforesis térmica, que en primer lugar se encuentra la albúmina, la alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Las proteínas fibrosas. Bueno, las proteínas fibrosas generalmente son insolubles al agua, son resistentes y se forman de forma paralela sobre un eje. Se dividen en dos, en clases de alfa-queratina o beta-queratina. Las alfa-queratinas son en la formación de pelo, uñas, cuernos y picos. Esas alfa-queratinas son menos
tienen menos rigidez que las betaqueratinas. Las alfa-queratinas son intracelulares y las beta-queratinas son extracelulares. La alfa-queratina tiene cisteína, principalmente ricas en cisteína, y las beta-queratinas tienen glicina, alanina y serina y no tienen cisteína. Sería como las comparaciones entre las betas y la alfa-queratina. Se forma a través de alfa-hélices, como acá están, que se van a unir enroscándose como un ovillo. Luego esos ovillos van a pasar a ser protofibrillas en fibrillas. Y las betaqueratinas, que son generalmente extracelulares, ricos en glicina, alanina y serina, por secuencias repetidas alternadas de serina, glicina, alanina y glicina. Y sus grupos son hojas beta antiparalelas que se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals. El tejido conectivo que se encuentra en el almacén del cuerpo en vertebrados, que es un nexo entre las células y los tejidos, que sería la matriz extracelular, los tejidos blandos y estructuras mineralizadas. Los componentes serían la matriz extracelular y un componente de células y matriz extracelular. La matriz extracelular contiene macromoléculas, complejos de glucopolisacáridos, mejor dicho, esos serían los glicopolisacáridos también, llamados como mucopolisacáridos, los proteoglicanos, las proteínas fibrilares como son el colágeno, otras proteínas, la elastina, la fibrilina, la fibronectina, y un elemento minoritario serían las células. Las que van a ser formadoras son los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos. Y las células inmunitarias pueden ser residentes, como los macrófagos y mastocitos, ya que van a madurar dentro de ese tejido conectivo y su actividad también lo hacen aquí. Y los temporales, como los linfocitos y granulocitos. El colágeno, que es insoluble, que es la parte más abundante en los vertebrados, tiene una resistencia a la tensión y tracción, son termoinestables, que significa que se van a gelificar a una temperatura por encima de los 45 grados. Y bueno, el colágeno, que son formadas por 3 cadenas polipeptídicas con 1000 residuos por cada cadena, que es la formación de triple hélice, dextrogiras, que se van a girar por el lado derecho. Su unidad sería el tropocolágeno. Su composición de manera mayoritaria sería la glicina y otras serían la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxiglicina. La glicina, que se encuentra en mayor cantidad, por ejemplo aquí la glicina, la prolina, la hidroxiprolina, entre otras. Pero principalmente sería una secuencia de glicina, prolina e hidroxiprolina. Tienen pasos para esta síntesis y se dividen, que lo vamos a ver más adelante, o si no lo adelantamos, la síntesis, que es también lo más importante, la síntesis del colágeno. Son 6 pasos, 7 si tomamos la renovación. La primera es la hidroxilación, que esta hidroxilación se relaciona también con la vitamina C, que se va a ver también más adelante. Bueno, la hidroxilación principalmente es la formación de prolina en hidroxiprolina, o sea, va a hidroxilarse. Y la lisina en hidroxilisina. Estos van a dar cierta estabilidad a ese colágeno. Y tienen cofactores como el hierro, el alfa-cetoglutarato, el oxígeno, el ácido ascórbico, como la vitamina C. La glicosilación, que sería la adherencia de glucosa a galactosa o glucosa a galactosa en los residuos de serotonina, que digo, la serina, treonina y la hidroxilisina. El ensamblaje, que es la unión de las 3 hélices para dar lugar al tropocolágeno. O sea, el ensamblaje ya es la formación de tropocolágeno.
Y la liberación, ya es cuando se libera el expreso intracelular, y la protólisis limitada es la formación del tropocolágeno. Aquí se da el procolágeno en el ensamblaje, en la protólisis limitada se da el tropocolágeno, y el tropocolágeno se va a unir covalentemente con esas unidades con la lisina hidroxidasa, que se encuentra en el espacio extracelular, que requiere este ion cobre, y van a transformar este grupo amino en lisina en un grupo aldehído. Y la renovación del colágeno, que las colagenasas extracelulares van a formar grupos de péptidos que van a ser fagocitados por macrófagos. Y aquí está la relación de la vitamina C, el ácido ascórbico, con la formación de esta lisina hidroxilasa y la prolina hidroxilasa. La prolina con esta vitamina C pasa a hidroxiprolina, igual la lisina pasa a hidroxilisina. Y bueno, ¿cómo interviene esa prolina hidroxilisina? Van a formar el estiramiento de la hélice, la glicina, como es un pequeño aminoácido, va a permitir el acercamiento y el ensamblaje de las 3 cadenas. Se va a estabilizar esas triple hélices de tropocolágeno con residuos de lisina hidroxidasos, como la lisil hidroxidasa, que sería esta enzima que va a participar, y la estabilización de las fibras de colágeno por enlaces covalentes, por la lisiloxidasa y por un mayor número de enlaces que van a proporcionar una mayor resistencia. Aquí está también el esquema de la síntesis, que como ya sabemos la hidroxilación se da dentro, la glicosilación, el ensamblaje y la liberación vesicular ya pasa para el espacio extracelular. Y esas serían las conectivopatías, que serían las ciertas alteraciones en esos genes de la formación de colágeno, como la osteogénesis imperfecta, que va a alterar la síntesis del colágeno tipo 1 en las subunidades de alfa 1 o alfa 2, generando la enfermedad de osteogénesis imperfecta, que tiene 4 subtipos que pueden afectar en el desarrollo óseo, fracturas frecuentes y anomalías dentales. Y otro defecto bioquímico sería la maduración del colágeno en la defensa de lisil hidroxilasa, las propeptidasas y las lisilioxidasas, en el síndrome de Ehlers-Danlos, en las laxitudes ligamentosas. Su característica sería pieles inestables, estaturas cortas, articulaciones hipomóviles como pliegues de goma. Y como se mencionó, el síndrome de osteogénesis imperfecta tiene 4 subtipos. El tipo 1 es leve, el tipo 4 moderadamente severa, el tipo 2 y 3 son severos, que pueden causar muerte. El tipo 2, muerte en el primer año de vida. Y esta de acá tiene una expectativa de vida algo más corta. Se encuentran mutaciones de glicina y cisteína. Y el de tipo 4 son moderadamente severas, son similares al tipo 1. Y el síndrome de Ehlers-Danlos sería, se muestra más hipermovilidad articular, hay una deficiencia, esa era deficiencia de la lisina hidroxilasa, en la lisina oxidasa, en las
endopepidasas y las fibronectinas y se dan mutaciones en estos genes. Y acá como vemos hay una hiperlaxitud en los ligamentos, ¿no? Y la fibrilina número 1, que es en el gen de FBN1, en el cromosoma 15, se da el síndrome de Marfan, que también se mencionó, que es una afección en el tejido conectivo, en el sistema cardiovascular, esquelético, ojos, piel, por defectos de este gen de la fibrilina 1, causando un excesivo crecimiento. Se observa huesos largos, piernas y brazos largos acá. Y las proteínas de coagulación, tenemos, aquí menciona que hay cuántos, hasta aquí 13. Algunas que son formadas por vías intrínsecas, vías extrínsecas, o vías mixtas o vías comunes, como por ejemplo la 10, que es el factor de Stewart-Power, vía común, el 1, el 2, también vía común, y otras cuantas que son por vías intrínsecas, como las 7, las vías extrínsecas, aquí también. Y bueno, eso sería todo, chicos. Lo demás serían alteraciones en la hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C. Y ya. Gracias. Aplausos para Esmeralda.